¿Cómo planear correctamente el retiro? Yo creo que es una pregunta que ni siquiera pasa por la mente de la mayoría de los mexicanos o latinoamericanos. Vivimos en una cultura muy cortoplacista, es decir, muy enfocada a qué vamos a hacer mañana, el siguiente mes o en vacaciones de diciembre, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema porque no queremos un México ni un país de donde nos estés escuchando lleno de viejitos sin recursos económicos. Hola financieros, bienvenidos a este nuevo episodio. Somos Alfredo Alberto Cortés. Nos dedicamos a asesorarlos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook como Café Financiero MX y YouTube también nos pueden encontrar como Café Financiero MX. Déjenos sus comentarios y con gusto los leeremos. Y bueno, financieros, pues yo creo que esto es un tema, ya no se trata como de solamente el desinterés, sino también es algo que pues es nuevo, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a una planeación financiera al menos en Latinoamérica. No sé tú qué opinas, Alberto, de este tema. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en ningún momento de la primaria, secundaria, preparatoria, ni siquiera la universidad, nos hablan de finanzas personales. O sea, nunca. Yo creo que todo el conocimiento de finanzas es autodidacta aquí en Latinoamérica. Es empírico, ¿no? O sea, y depende mucho de la familia también. Si nos enseñaron a invertir, a ahorrar, pues ya llevamos a lo mejor un pasito adelante, pero si no nos enseñaron, pues ahí estamos un pasito atrás y vamos a decir que llegamos como podemos. Entonces, justo quisiéramos darles una guía que nosotros hemos manejado con nuestros clientes en su planeación de retiro. Y bueno, para mí el primer punto es saber qué queremos. Y para eso, pues necesitamos tener en mente, desde mi punto de vista, cuánto es lo que quisiéramos recibir cada mes de nuestras inversiones cuando ya no queramos trabajar o que ya queramos, vamos a decir, vivir relajaditos, a gusto, trabajando por gusto y no porque tenemos que comer. Entonces, imagínate, pon en tu mente una cantidad que te gustaría recibir cada mes de tus inversiones. Ahorita vamos a hablar de eso. Si ahorita tuvieras 65, 70, 75 años, ¿cuánto dinero al mes te gustaría recibir? Ok, sí, yo estoy pensándolo y ya tengo ya tengo ese número en mi mente. Más o menos como Ahora, lo que me gustaría recibir hoy, ¿no? perfecto, pero tienes que tomar en cuenta lo siguiente, porque también me he topado con personas que dicen, es que no tengo idea si con 10, 20 o 50,000 o 100,000 pesos, o hablando en dólares, si con 1,000, 2,000 o 10,000 dólares al mes, con eso es suficiente. Te voy a decir una regla súper exacta, es la OCDE recomienda que nosotros tengamos un ingreso de al menos el 70% de lo último que veníamos ganando. Es decir, si ahorita tú ganas en pesos mexicanos 50,000 pesos al mes, tu mensualidad de tus inversiones debería de ser al menos de 40,000, aprox. 40, 45 a lo mejor. Si tú ganas 100,000 pesos, sería 70,000 pesos al menos. Vamos a trasladarlo a dólares. Si tú ganas 5,000 dólares al mes, igual serían unos 4,000 dólares al mes. Si tú ganas 10,000 dólares al mes, serían unos 7,000 dólares al mes. Ahora, ¿qué pasa si eres supermillonario? Se me vino eso a la cabeza. También está súper comprobado que una persona vive bien, y me refiero bien a gusto, con un ingreso de aproximadamente unos 100,000 dólares al año, es decir, como 1,800,000 pesos mexicanos, o sea, 150,000 pesos. Entonces, si quieres más de eso, no te voy a decir que no, hay que tirarle a lo grande, pero tú vas a vivir muy bien con al menos 150,000 pesos al mes. ¿No, Alberto? Sí, me parece una cantidad que al día de hoy creo que es como muy arriba del promedio de lo que es un sueldo aquí en Latinoamérica. Y sí, creo que de hecho una de las cantidades que más gente busca y es como promedio son los 100,000 pesos mexicanos de ingresos, o sea, entre clase media alta.
¿no? Entonces, si estás hablando de 150,000, creo que está más que perfecto y es un monto por arriba del promedio y creo que muy sobrado aquí en Latinoamérica. Sí, y yo pienso que también te tienes que ir alto, porque yo me he topado con personas que de repente a lo mejor tienen un ingreso de 50,000 pesos hoy y que me dicen, no, pues yo con 20, pues ya no voy a necesitar gastar. Ahí estás en un primer error. ¿Por qué? Porque la etapa del retiro, tal vez ya no vas a tener muchos gastos de hijos, pero uno de los gastos principales viene en el tema de salud. Ujú. Entonces vas a gastar, si tienes un seguro de gastos médicos, aproximadamente, pues al día de hoy una póliza mensual anda en unos $500, Alberto, o sea, unos 9,000 pesos mexicanos, 10,000 pesos mexicanos al mes, 500, $600 al mes en México, depende de donde vivas, ¿no? Si quieres acceso a salud privada. Si dices, eso para mí no es importante, bueno, ok, pero también recordemos que a la fecha, pues los servicios de salud privada en México no son los que todos quisiéramos. Entonces, pues tema de medicinas, tema de tratamientos innovadores, pues a lo mejor no va a ser tan sencillo y van a salir de tu bolsa. Entonces, primero que nada, saber qué cantidad quieres y qué cantidad es lo recomendable para ti. Si no tienes ni idea, ese es un primer punto por el cual necesitas buscar una asesoría y que te guíen, que te digan, a ver, Juan, si tú hoy estás ganando 70,000 pesos al mes, tu estilo de vida es medio alto, tus hijos ya van a estar fuera, de eso viven tú y tu esposa, te quieres jubilar a los 70 años, entonces yo te recomiendo que al menos tengas ingresos por 60,000 pesos mensuales, ¿no? Un 70-80% del ingreso que ahorita percibes. Entonces, eso sería como un primer punto muy importante, saber qué es lo que queremos. Porque si no sabes qué es lo que quieres, pues vas a llegar a donde te lleve el viento. Claro. Y a lo mejor nos estás escuchando y dices, bueno, pues yo quiero más que eso, ¿no? Y pues con más razón necesitas asesoría financiera porque nosotros pues podemos ayudarte a que crees todo ese activo, ¿no? O sea, que logres eh, llegar a convertir mayores metas, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo gano 1,000,000 de pesos al mes, ¿por qué me están hablando de 150,000, no? Entonces, claro que se adapta a cada estilo de vida. Entonces, esto es clave, ¿no? Que incluso alguien te ayude a definir ese monto. Sí, exacto. Y ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ahí es en donde también va a salir el tema de qué es lo que tienes actualmente, con qué podemos contar y qué tenemos que construir. Porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, que trabaja en una transnacional, vamos a hablar de estas empresas grandes como un Microsoft, un HP, un Coca-Cola, que tienen planes de pensiones, que tienen Afore, que cotizan con salario real, que a sus 40 años ya tienen a veces cantidades de varios cientos de miles de pesos en sus planes de retiro, a un abogado que a lo mejor siempre es independiente, o un doctor, o un emprendedor, ¿no? O sea, creo que ahí también tenemos que analizar eso, porque yo siento que, y estadísticamente hablando, hoy en día las personas que reciben mejores pensiones en México son las que tuvieron acceso a programas de pensiones del gobierno o pensión del 73. Es decir, los trabajadores de Pemex, los trabajadores de la Comisión de Luz, los médicos jubilados del IMSS, etcétera. Todos aquellos que tienen una pensión del gobierno, pues reciben 50, 60, 70,000 pesos al mes muchas veces. Versus, o contrario a, todos aquellos que nunca trabajaron para alguien porque dijeron yo quiero ser independiente y que pues no tienen esas pensiones y que a veces se puede rescatar si eres ley anterior del IMSS, que ese es otro tema. Pero si estamos hablándole a alguien, si tú tienes menos de 45 años de edad, lo más seguro es que seas ley Afore. ¿Qué significa esto? Que para nada vas a tener esa pensión del gobierno por más que cotices muy bien en una empresa transnacional. Entonces necesitamos saber qué es lo que tienes, si tienes Afore, si tienes plan de pensiones privado, si eres ley nueva, si es ley anterior y con cuánto cuentas. Vamos a suponer que Juan trabaja en Coca-Cola y que tiene un fondo de pensiones privado y que ahorita tiene 1,000,000 de pesos
y que además cotiza en su Afore con salario real y que tiene ahorita otro millón en su Afore. No es lo mismo Juan, que ya tiene 2 millones de pesos a sus 40 años, que vamos a hablar de María, que toda la vida ha trabajado en una pastelería que es de ella, que tiene su propia pastelería, pero que nunca ha cotizado en el seguro, ¿no? Totalmente, o sea, yo lo que estoy escuchando es, la situación cambió totalmente. O sea, desde a unos años a ahorita, o sea, antes, como dices, el gobierno te podía garantizar, pero ahora cambió totalmente, o sea, ¿en dónde estás parado, no? Porque ahora ya eres o ley Afore o tienes que buscarlo por tu propio medio. 100%, o sea, te tienes que hacer responsable de tu pensión, de tu futuro. Eso es otro tema que ahorita no vamos a hablar de regaños, porque luego dicen, es que nos regañas. No, no, no quiero ser así. Pero bueno, ahora que ya sabemos qué es lo que tienes, hay que Ujú. ver cuánto te hace falta o qué te hace falta, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya tiene, no sé, igual, vamos a hablar de Juan otra vez, tiene 1 millón en su Afore, tiene otro millón en plan de pensiones. A lo mejor está, no a lo mejor, está más cerca que María, que tiene 0. Entonces, María le tiene que meter mucha más lana a su fondo de retiro privado que Juan. Entonces, ahí un punto súper importante, financieros. Necesitamos saber hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, si los dos quieren 100,000 pesos al mes, tanto Juan como María, Juan le tiene que meter menos a sus inversiones que María, porque Juan sigue cotizando en Afore y María no. Y siento que ese es un punto que se va de las manos a todos los emprendedores, empresarios y gente que no cotizamos en el Seguro Social en México. O si vives en otro país, que no vas a tener, que no tienes seguridad social en el país en el que vivas. Porque alguien que tiene seguridad social, pues de alguna manera va a tener una pensión por parte del gobierno, de lo que sea. O sea, a veces dices, ay, sí, van a dar pensiones miserables, ¿no? Porque siento que es lo que decimos del gobierno, ¿no? Sí. Pero pues vas a tener algo y alguien que nunca ha tenido seguridad social, ahí no va a tener ni esa pensión. Y por ejemplo, a ver, vamos a poner un punto así muy general, ¿no? Si yo ya tengo 2 millones de pesos, o sea, vamos a poner ese camino. Si yo tengo 2 millones de pesos, uno en Afore, uno en plan privado, como sea, o sea, ¿ahí qué recomendarías? O sea, a ver, es continuar apuntalando eso. ¿Qué más hago? O sea, vamos a hablar de los dos escenarios, el de Juan y el de María. En el caso de que yo ya tenga, ¿qué más hago? O sea, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para mí es ver cuánto yo le llamo activos, porque los activos es lo que te da ingresos, o cuánto en inversiones es lo que tienes que tener para que te den 100,000 pesos. Tú, financiero Alberto, tú dinos cuánto tiene que tener alguien para que le dé 100,000 pesos. Pues mira, así como al día de hoy, con una tasa que te da el 8%, ponle, que es muy conservadora anualmente, o sea, en bajo riesgo, entre unos 10 a 12 millones de pesos, más o menos. Fíjate, son cantidades que yo creo que poca gente dice, wow, o sea, yo pensé que ya iba súper bien con los 2 millones que tengo, pero Exacto. resulta que Juan necesita 10 millones en inversiones. Estamos hablando de inversiones, ¿eh? No estoy Ujú. hablando de un PPR nada más. Estoy hablando de todo Bienes tipo. raíces, bolsa, fondos, PPR, Afore, bla, bla, bla. Exactamente. Entonces tienes que tener un patrimonio de unos 10 a 12 millones de pesos para que te den 100,000 pesos al mes de hoy, ¿sí? Y ojo, la Entonces, casa no es inversión, ¿eh? Porque mucha gente puede pensar, ya tengo mi casa de 5 millones, pero no vas a sacarle nada a tu casa. Entonces, vamos a hablar de bien raíz que lo haces con inversión. a menos que la vendas y que mucha gente pues no está tan apegada a su casa que cuando es grande, por más la casa es enorme a veces y ya les queda grande porque los hijos ya se fueron y no la quieren vender. Entonces, a menos que vendas la casa, eso sí ya tendrán 5 millones a la bolsa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ya que tienes ese número de los 10, 12 millones, ahora es construir. Para mí es diferentes canastas. O sea, la canasta del PPR, que sí o sí lo tienes que tener, siendo María o siendo Juan, no importa lo que seas, un PPR es un must. ¿Por qué? Porque es un ahorro para el retiro deducible de impuestos.
y pocas, es más, 0 inversiones te dan deducibilidad de impuestos, solo el PPR lo tiene. Eso es un punto. Ahora, a lo mejor en el PPR vas a juntar 3,5 millones que de hoy, que es lo máximo que puedes exentar de impuestos. Entonces, tanto Juan y María ya tienen 3 millones que van a juntar en su PPR. Yo les diría un siguiente paso: invierte, si tu perfil lo dice, en una casa de bolsa como acciones. Ahí platícanos tú, Alberto, un poco más en qué tipo de instrumentos pudieran invertir. Sí, pues, o sea, ahí como dices, dependiendo del perfil, si es un perfil, se cataloga como en tres, ¿no? En conservador, balanceado y agresivo. La mayoría de las personas somos balanceadas, ¿eh? O sea, es menos la persona que son muy conservadora, muy agresiva. Entonces, ponle que sea alguien balanceado. Yo le diría, bueno, pues invierte una parte, vamos a decir, un 60% de tu dinero en algún instrumento de bajo o medio riesgo, como puede ser un fondo que invierte en CETES o bonos que no son tan riesgosos, que te puede dar un buen rendimiento, y un 40% en acciones, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, ya tienes una diversificación muy sana para cuando la bolsa baje, porque eso ocurre también, baja la bolsa, pues los bonos te den ganancia, y cuando la bolsa sube, pues a lo mejor el bono ya no te da tanto o el fondo de inversión ya no te da tanto, pero la bolsa está subiendo, ¿no? Entonces así es un portafolio que yo recomiendo muy diversificado y podrías invertir, pues ahora sí que, por ejemplo, de, no sé, 10, 5, 20 mil pesos al mes, como tú lo quieras hacer, y estar alimentando constantemente hasta alcanzar también, no sé, otros 3 millones de pesos, 4. Y que si te quieres ir un poco más agresivo incluso, pues tienes esa opción, ¿no? O sea, de invertir más en Mucho fondos de más. inversión como el Standard & Poor's 500 o algunos otros ETFs o acciones en específico que pudieras tener. Correcto. Y un último punto, pues es lo tradicional que hacemos en México, no sé si en otros países sea lo mismo, los bienes raíces. Que hoy, literal, comprar una casa, un terreno o un depa cada vez pareciera que es más complicado, ¿no? Pues aquí en Guadalajara sí, aquí en Guadalajara sí es complicado. Entonces, o sea, a lo mejor muchas veces yo siento que alguien dice, es que yo voy a comprar un departamento para el retiro, pero yo siento que está bien hacerlo, pero que no te quedes sin invertir en las otras 2 cajitas, sin invertir en un PPR, sin invertir en acciones, porque las otras 2 cajitas te van a dar liquidez, es decir, posibilidad de, pues, cuando tengas 65 años, retirar tu dinero. Si estás invertido todo en bienes raíces, tienes un riesgo muy alto. Pues de que no se te rente, de que venga una pandemia y que te pidan descuentos. O sea, digo, tal vez dirías, ahí eso no va a volver a pasar. Pues jamás pensamos que iba a pasar, ¿no? Claro. O que el inquilino no se quiera salir. Los riesgos que vienen con la renta, ¿no? Y que yo pienso que muchas personas solamente hablamos, porque yo me incluyo, que lo llegué a hacer, sin saber. Es que voy a vivir de mis rentas. 2, 3 departamentos los rento y listo. Y no sabemos, o sea, hasta que no lo haces, sabes verdaderamente cuánto te va a dar, los gastos que vas a tener, eh, el estar cobrando, el hacer los contratos, el tener miedo de que no te pague, el que se meta alguien y que te lo destroce. Entonces, está bien, pero no es lo único que debes tener, es una de las cajitas, ¿no? Exacto. Sí, diversificar, como ya dijimos, pues aquí son 3 cajitas básicas. Yo pondría así, porque hay muchísimas cajitas. Pero 3 básicas, como dices, un plan que sea garantizado, yo lo hablaría así, o sea, que sí o sí lo vayas a tener. Una inversión que tenga un poquito de más riesgo, liquidez, por si necesitaras algo, y algo que se en bienes raíces, que te garantice cierta plusvalía, cierta, vamos a decirlo así, cierta ganancia, pero no va a haber liquidez ahí, ¿no? Entonces, probablemente sea la cajita que vas a tener como de más plazo. Entonces, me parece bien, o sea, ahí están los 10, 12 millones de pesos. Y con el tiempo van a ir creciendo. Si les vas comiendo los intereses, ahí pueden ir creciendo. Exacto. Y pues financieros suena muy fácil, ¿verdad? Ya resolvimos aquí el mundo. A lo mejor si no tienes ahorita literal nada, dices, ay sí, ¿y cómo empiezo?
pues me parece que el punto es empezar. Todos empezamos, digo, a menos que tú heredes, la mayoría empezamos de cero y es ir construyendo, es ir invirtiendo, es comenzar con un producto, luego avanzar a otro, luego seguir con otro, con un acompañamiento, una asesoría financiera de una correcta planeación del retiro. Y no solamente se trata de contratar un PPR, porque me parece que también es un error que cae mucho hoy en las redes sociales, que te dicen 2,000 pesos al mes, contrata tu PPR y vas a juntar 25 millones a tus 65 años. Híjole, no creo. O sea, la verdad es que muchas de esas tasas son infladas. Estamos hablando de 25 millones dentro de 40 años, si hoy tienes 25, que van a estar, valor del dinero en el tiempo, van a representar, no sé, vamos a hablar de 5 millones de hoy. O sea, son muchas variables que tienes que tomar en cuenta para planear correctamente el retiro y no nada más contratar un PPR y pensar que ya lo tienes resuelto. Y sobre todo, financiera o financiero, no te quieres dar cuenta de esto a tus 65 años. Porque imagínate, o sea, qué terror, yo diría, o sea, darte cuenta de chin, lo hice mal, no me alcanza. Sí, sí, sería, pues no hay vuelta de hoja ahí, y no hay vuelta de hoja, no, Más que no seguir trabajando y Sí, no queremos exactamente. eso, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo diría, o sea, financieros y a lo mejor estás más allá que para acá, vamos a ponerlo así, no es tarde, o sea, siempre creo que es buen momento como para iniciar, creo yo, pero lo más que puedas antes es lo ideal, o sea, eso sí es cierto, ¿no? O sea, cuanto entre más antes joven, mejor. mejor. Ujú. Si ya vas un poco más tarde, bueno, pues, o sea, Es pues mejor no hacer quieres algo que verlo. no hacer nada, Claro, ¿no? ajá, mejor el 50 de algo que el cero de nada, o sea, Y te voy a decir algo, o sea, si nos escuchas y ahorita tienes 50 años, 55, a lo mejor eres ley anterior y a lo mejor tienes ahí una pensión que puedes hacer con la ley 73, modalidad 40, que te va a dar 50,000 pesos al mes y a lo mejor tú quieres 100,000 y tienes otras cositas, o a lo mejor no tienes ley anterior y te voy a decir algo, o sea, es mejor recibir eso, de ese dinero. Vamos a hablar de a tus 75 años, a seguir trabajando hasta tus 75, pero tener tranquilidad de no tener que estarle pidiendo a nadie cuando ya de verdad ya no puedas trabajar, o sea, que ya tu salud no te lo permita. Yo creo que depender económicamente de alguien no debe ser algo muy padre, o sea, al menos en la vejez. sí, pues financieros, déjenos sus comentarios, sus dudas. em, Aquí abajo está nuestro contacto. Y pues esperemos que les haya gustado. Seguiremos hablando de estos temas para actualizarlos, darles nuestro punto de vista. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias, financieros, y nos vemos la siguiente. No se preocupen, ocúpense. Gracias. Chao.